acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. La bienvenida a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Far West, episodio 13 estamos inaugurando hoy, Vaya si hemos tenido la oportunidad ya de domingo a domingo ir encontrándonos, desarrollando una relación, pensando, discutiendo, conversando acerca de lo que está pasando en este mundo de aguas turbulentas en el que nos estamos moviendo. Como siempre les digo, pueden escribirme a mi cuenta de Instagram, @DarioMisraji, con ideas, críticas, sugerencias, pensamientos, todo lo que contribuya, por supuesto, a ir contribuyendo, valga la redundancia, al debate que tratamos de mantener aquí todas las semanas. Y esta que pasó, sin dudas, a nivel internacional, a nivel global, que es donde solemos poner la mirada, una semana crucial para la diplomacia, para la discusión política en el mundo, porque es la semana en la cual se reúnen todos los líderes del mundo en un mismo lugar, o prácticamente todos los líderes del mundo en un mismo lugar, para discutir, exponer sus puntos de vista, para encontrarse también. Estamos hablando de lo que sucede con la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, edición número 79, la desarrollada este fin de semana. Importante, entre otras cosas, porque fue un evento en el cual se expusieron, como siempre sucede en las Asambleas Generales de la ONU, los puntos de vista de los principales referentes del mundo acerca de los grandes temas. Se habló de la crisis en Medio Oriente, se habló de la escalada entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, se habló bastante sobre la crisis venezolana. Ahí podríamos hacer un párrafo aparte, por el hecho de que tantos presidentes, mandatarios, habló Milei, habló Lacalle Pou, habló el presidente de Paraguay, Peña, habló hasta Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, de la crisis venezolana. No dijeron nada los dos presidentes que se suponía que estaban negociando en esta crisis. Eso es lo notable, porque quienes estaban negociando allí eran, por supuesto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Ignacio Lula da Silva. Lula directamente no hizo ni una alusión a la situación venezolana, ni lo mencionó, muy curioso. Y Petro, del que vamos a estar hablando bastante extensivamente, sobre todo porque el discurso de Petro fue realmente de antología, realmente para analizar y mucho. Petro hizo una alusión y fue para decir que el régimen venezolano es un régimen incomprendido y perseguido y sancionado por el mundo por rebelarse y no dejarse dominar. Mira vos, se suponía que iban a ser los dos presidentes que iban a mediar para una salida. Estaba claro, estaban ganando tiempo para el régimen, porque siempre su hipótesis fue que Maduro se quedaba y no tenían el más mínimo interés en hacer nada por complicarle la situación a Maduro y por favorecer una salida democrática, algo que deberá quedar en los registros históricos. Este papel que han tenido y que están teniendo en la crisis venezolana, Lula con la responsabilidad de ser el presidente de Brasil y Petro con la responsabilidad de ser el presidente de Colombia. Insisto, vamos a estar hablando después del discurso de Gustavo Petro, que es el personaje de la semana por su visión de una izquierda realmente retrógrada, reaccionaria, profundamente antisemita también. Pero en un ratito. Lo interesante de esta edición de la Asamblea de las Naciones Unidas es que la propia ONU
estuvo en el centro del debate. Y de eso quiero hablar hoy. De cómo estamos ante una organización en crisis. Una organización que ya no es capaz de cumplir las funciones básicas para las cuales fue creada. Una organización que muestra la crisis del mundo occidental de la que hablamos domingo tras domingo. Porque lo que hay que entender aquí es que la ONU, que como sabemos es hija de la Segunda Guerra Mundial, hija del horror que provocó la Segunda Guerra Mundial, del horror de la muerte a escala industrial masiva, del horror del Holocausto, claro que está, de la devastación causada por las bombas atómicas, de la posibilidad de que a través de un arma, de una bomba, se puedan destruir ciudades enteras, es de ese desastre que en 1945, cuando ya estaba cerrándose ese conflicto, las principales potencias que habían ganado la guerra deciden crear una organización que tenía como misión la idea de englobar a la comunidad internacional, de representar a las distintas culturas y de crear un foro de conversación, un foro de, entre otras cosas, donde se pudieran dirimir las diferencias, donde se plantearan ciertos parámetros, ciertas reglas, si querés, de qué es lo aceptable y qué no en la comunidad internacional, y sobre todo que se crearan una serie de instituciones que fueron creciendo y siendo cada vez más importantes, que son las instituciones que forman parte de lo que se conoce como el sistema de las Naciones Unidas, que buscan ir cumpliendo distintos objetivos, regulando distintos aspectos de las relaciones entre los países. Ahora, todos los valores sobre los que se funda la ONU son valores occidentales, porque hay que entender que Occidente emerge como la cultura predominante y la civilización predominante después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo que son valores occidentales? Y porque si nosotros hablamos del principio y de la idea de los derechos humanos, si hablamos de la idea del imperio de la ley, de que todos sean iguales ante la ley y que deban rendir cuentas de sus actos, si hablamos del derecho para regular las relaciones entre los países, son principios que son propios de la cultura occidental, no de otras culturas. Ahora, lo que logró Occidente fue que, de alguna manera, un montón de culturas donde no existen los derechos humanos tuvieran que participar, suscribirse, firmar, si querés, la Carta sobre los Derechos del Hombre y tantas otras reglas fundamentales y fundacionales de la ONU que, insisto, están mucho más inspiradas en los derechos y en las ideas y en la concepción del mundo de Occidente que la del resto de la civilización. Por eso, lo interesante del fenómeno de las Naciones Unidas es que nace justamente por el impulso de Occidente, un Occidente que pretendía de alguna manera hacer llegar sus valores y su visión del mundo al resto del planeta, y es por lo tanto que la crisis actual que está viviendo la ONU, su incapacidad, sus contradicciones que son cada vez más claras, sus agendas que son cada vez más difíciles de entender, son inseparables e indisociables de la crisis que vive Occidente. Está claro, no fue la ONU lo que impidió durante tantos años que hubiera guerras del nivel de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo mucho más que ver la existencia de la bomba atómica como arma disuasoria invencible, la posibilidad de que si uno ataca a una potencia nuclear, esa potencia nuclear responda con un ataque en condiciones de destruirme, hace que yo, por más que tenga una bomba atómica, no la vaya a usar contra otro país que la tenga. Entonces el hecho de que Estados Unidos haya mostrado su capacidad destructiva en Hiroshima y Nagasaki, que luego la haya adquirido la Unión Soviética, que luego la haya adquirido Francia, Reino Unido y todos los países que la desarrollaron, genera una suerte de equilibrio que hace muy difícil que pueda haber una guerra de escala planetaria ante potencias nucleares. Bueno, hoy eso empieza a estar en discusión a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pero digo, si no hubo guerras, no fue por la ONU, sino precisamente por las bombas atómicas y su capacidad de disuasión. Ahora,
Eso no significa que la ONU haya podido tener una gran capacidad, insisto, de plantear por lo menos ciertos estándares que hoy ya no puede sostener. En este punto hubo un discurso sobre todo que se destacó mucho porque fue al eje, al hueso de muchas de las críticas, de las contradicciones de las Naciones Unidas. Fue el discurso del presidente argentino, de Javier Milei, que habló esencialmente sobre esto. Quiero que escuchemos la primera parte de este discurso hablando sobre las contradicciones de la ONU cuando juzga a unos países y a otros. Mira. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Bueno, es notable esto que plantea Milei. ¿Cómo puede ser que se admita en el Consejo de Derechos Humanos a países que violan sistemáticamente los derechos humanos? ¿Cómo se puede explicar que todo el sistema de Naciones Unidas juzgue de forma mucho más severa a Israel, que es el único país democrático que respeta los derechos humanos, por lo menos de sus ciudadanos en Oriente Medio, y lo juzgue de forma mucho más dura que a Irán, que es un país abiertamente reconocido como un país que promueve el terrorismo y que financia organizaciones terroristas en todo el mundo para matar y asesinar civiles, como lo hizo en Argentina y como lo hizo en tantos otros países? ¿Cómo se puede entender esa contradicción? ¿Cómo se puede entender que aparecen promoviendo, por ejemplo, instancias sobre los derechos de las mujeres, países donde las mujeres son ciudadanas de tercera o cuarta categoría? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, hay muchas razones para entender ese tipo de contradicciones, razones que tienen que ver con cómo ha crecido la burocracia de la ONU y cómo la burocracia de la ONU necesita del apoyo de países para funcionar que en su mayoría no son democráticos. Recordemos el último informe de Freedom House que revela cómo la democracia está cayendo en el mundo y las libertades están cayendo en el mundo de forma consecutiva desde hace casi 20 años y cómo solo el 20% de la población mundial vive en países considerados plenamente libres. Es decir, que el 80% de la población mundial vive en países que o directamente son autocracias o son solo parcialmente libres, y entonces esa burocracia para sostenerse tiene que congraciarse con muchos de los representantes de esos países donde no hay libertades, y también como hay ciertas ideologías que se han ido apoderando de alguna manera del discurso y de los agentes que integran la burocracia de la ONU, que es una ideología lamentablemente antioccidental como la que hemos visto en tantas universidades, por ejemplo. De esta crisis de las Naciones Unidas, de este doble discurso, de esta incapacidad para resolver los problemas que hay a nivel global, vamos a estar hablando hoy en este programa. Ahora volvemos. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y qué mejor, qué más interesante que poder reflexionar acerca del estado actual de las Naciones Unidas que hacerlo con alguien que estuvo ahí y que estuvo ahí con responsabilidad real. Es un placer para mí saludarlo a Ernesto Araújo, diplomático brasileño y sobre todo ex canciller de la República Federativa de Brasil. Ernesto, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Mizrahi. Hola Darío, una alegría estar contigo acá y con tu público. Muchas gracias, Ernesto. ¿Pudo escuchar el discurso del presidente Javier Milei? Sí, me entusiasmó mucho, lo escuché 2 veces. A ver, me interesa mucho su visión respecto de ese discurso y sobre todo de las críticas que virtió Milei respecto al funcionamiento de la ONU. Mira, creo que Milei hizo uno de los discursos más importantes de las últimas décadas en Naciones Unidas. Lo
agregaría al primer discurso del presidente Bolsonaro en 2019, que también llevó un mensaje de una revisión muy profunda del sistema multilateral, de las concepciones, de visiones de mundo que rigen la ONU. Pero Javier Milei, el presidente, lo trajo de una manera tajante, de una manera coherente, de una manera de un coraje extraordinario. Es un discurso que cambia completamente la perspectiva de acomodación de Naciones Unidas a todo lo de malo que está pasando en el mundo, ¿no? Espero que la gente se despierte realmente con ese discurso de Milei. Despierta a la gente para el hecho de que la ONU se ha vuelto una casa que acoge, como decía Milei, como ya adelantabas, ¿no? Que acoge a las tiranías, que acoge a los totalitarismos, que promueve de alguna manera una visión y prácticas totalitarias a través de agendas colectivistas, y al mismo tiempo una casa que no tiene lugar para lo esencial de la vida humana y de la vida social, que es la libertad. Uno busca el concepto, la palabra libertad, la palabra democracia en los documentos, en las agendas, en los programas de la ONU, y no lo encuentra, ¿eh? Y si lo encuentra es de una manera manipulada, de una manera distorsionada, ¿eh? Y esa es, creo que la raíz de gran parte de los problemas que estamos viviendo. Eso tiene raíces antiguas, pero hoy lo que sería un campo de coordinación entre las naciones se vuelve en un campo que de manera o de otra promueve el poder de proyectos totalitarios y disminuye el poder, la atracción de los proyectos liberales, libertarios, democráticos del mundo. Había que decir eso, había que decir eso, había que quebrar los vasos de inercia y que están llevando el mundo, no solamente la ONU, pero que están ayudando a llevar al mundo al totalitarismo. ¿Qué es lo que está pasando? La frase hacia el final del discurso de Milei, cuando dice: aquí se acaba la neutralidad de Argentina y ahora estamos con la libertad en contra de la tiranía o algo así, es absolutamente fundamental, antológica e importantísima. Es poner el eje moral, el eje de la libertad más arriba de cualquier otro eje, ¿no? Tenemos hoy un mundo donde hay siempre una buena disculpa para hacer lo que quieren los totalitarios, para pasarle la mano en la cabeza de los terroristas, para acoger a los tiranos. Hay siempre una buena razón. Sí, la paz, sí, que entonces hay que darle parte de Ucrania a Rusia, por la paz. La estabilidad del Medio Oriente, entonces no hay que hacer nada en contra de los terroristas. El diálogo en Venezuela, entonces no hay que hacer nada en contra de Maduro, ¿no? No puede ser así. El mundo no puede ser una casa de esa naturaleza, ¿no? Entonces el concepto de neutralidad, en realidad, que lo aplica también, lo aplican en Brasil. Yo intenté, con el presidente Bolsonaro, intentamos justamente revisar esa cuestión de neutralidad, que es una neutralidad ficticia en el caso de Brasil, y que tiene mucho que ver con la trayectoria de Argentina. Creo que Brasil y Argentina vivieron realmente vidas paralelas desde el año 2000, con experiencias muy semejantes de socialismo, de izquierda, antioccidentales, que destruyeron nuestros países de distintas maneras. Y la disculpa era siempre, que somos neutrales. Y neutralidad que no existía en el caso de Brasil, creo que no existía en el caso de Argentina bajo el kirchnerismo. Una neutralidad que en realidad era un alejarse de los países democráticos occidentales y un acercarse permanentemente de los países totalitarios, del bloque totalitario de Rusia, China, Irán, de los que promueven terrorismo, como decías, y todo eso. Entonces, si fuera una neutralidad, ya estaría mal, porque no debe haber neutralidad entre la libertad y la tiranía, pero era una neutralidad con un lado, con un color totalitario, y que la rompa Milei, creo que es extraordinario. Con el ejemplo que da Argentina, creo que es una de las pocas esperanzas que
surgen hoy en el mundo es ese tipo de actitud de Javier Milei. Ahora, ayúdenos a entender, Ernesto, porque digo, usted estuvo ahí, ha tenido infinidad de reuniones, de encuentros con los burócratas que están en la ONU. Ayúdenos a entender por qué se ha impuesto esta lógica de esta falsa neutralidad entre, bueno, terroristas y países democráticos que combaten a los terroristas. Perfecto. Mira, eso tiene que ver en gran medida con la influencia creciente que desde los años 50 ha jugado Unión Soviética en la ONU y sobre todo a partir de los años 60 Unión Soviética y China. Unión Soviética, bueno, ya no existe, pero China sigue ahí con la misma política y Rusia también. Han desarrollado una política de cooptar a los nuevos miembros de la ONU con la descolonización y crear mayorías que bajo el concepto de desarrollo, bajo el concepto de democracia, de decisiones internacionales o algo así, llevaron la ONU hacia una influencia mucho más grande del bloque comunista de entonces, del bloque totalitario de hoy. Y eso de una manera muy sofisticada, muy bien hecha, que no transparece mucho, siempre a nombre de la igualdad, de los estados y sobre todo el tema de desarrollo. La gente no se da cuenta, el concepto de tercer mundo ha sido creado por Mao Zedong en los años 60, que era el concepto de que los países pobres tienen que estar juntos, no importa si son países pobres democráticos o países pobres totalitarios. Entonces, era decir, a países latinoamericanos, países nuevos africanos, países nuevos asiáticos, miren, ustedes no tienen nada que ver con el occidente democrático, ustedes tienen que ver con los otros países pobres, sobre todo con el gran país pobre que era China. Claro. Entonces, acérquense a China. China va a ser el líder de ese... el movimiento de países no alineados, que se llamaba también. Y de los alineados, exactamente, que eran totalmente alineados con los soviéticos y con los chinos, ¿no? Entonces, pero China dice, no, ustedes no tenemos nada que ver con la Unión Soviética. Claro que tenía. Pero la Unión Soviética es un país socialista rico y que es el segundo mundo, ¿no? El segundo mundo. Y el primer mundo son los países capitalistas ricos y los países pobres no tienen nada que ver ni con unos ni con otros, tienen que ver entre ellos y ahí viene la idea del tercer mundo. ¿Qué es? Es una herramienta de alejar los países pobres del modelo democrático occidental, de las relaciones con los democráticos occidentales. Y con eso, desde los años 60 y hasta hoy, se cambia el eje del mundo de un eje libertad, totalitarismo, a un eje desarrollo, subdesarrollo, ¿no? Y con eso se deshace cada vez más la idea de que el núcleo de las relaciones y de la concepción de una sociedad tiene que ser su forma política, su libertad, ¿no? Y bueno, entonces se juega todo en lo económico. Eso, bueno, ya no se habla tanto de primer y tercer mundo, por supuesto, pero a partir de los 90 se empieza a hablar de la escisión sur-norte con el tema del desarrollo, ¿no? Entonces que los países en desarrollo tienen que estar juntos. Es la nueva manera de alejarlos de la democracia, y de alejar el tema democracia de las discusiones de la ONU. Repito, no se encuentra ese tema en las discusiones. Y a partir de los 90 se empiezan a promover las ideas de los grandes temas globales. ¿Cuáles son los grandes temas globales? Son el clima, medio ambiente, son la salud, las pandemias y temas de esa naturaleza. O sea, temas que no hacen a la democracia, temas que no perturban en nada a los totalitarios, y se empieza una agenda de derechos humanos que se aleja de la Declaración de 1948, que es una declaración por la libertad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y se empiezan a hablar de todos los derechos, menos de lo que están en la Declaración Universal, que son el derecho a la libre conciencia, a la libre expresión, a la libre escoja de tus representantes, o sea, derecho a la democracia,
las libertades clásicas fundamentales liberales que están ahí. Y entonces se aleja completamente el debate multilateral de lo que tendría que ser su centro, libertad, democracia, y se va a temas que no solamente no dañan a los totalitarios, pero que dañan sí cada vez más a los democráticos. Entonces es a través de los temas globales, como pandemias, como el clima, que se introducen políticas de control, políticas de estatismo en los países democráticos con economía de mercado. Mira, un mundo capitalista, no sé, porque hoy es todo regulado cada vez más con el pretexto sea del clima. Bueno, lo vimos en la pandemia de una manera muy intensa, como además lo dijo Milei muy bien en su discurso. Pero sobre todo el clima se ha vuelto una disculpa para decir, miren, los países de mercado tienen que regular sus economías de una manera semejante a los países totalitarios. Y China se vuelve entonces un gran modelo. Uno mira, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que lo mencionó también como un gran problema Milei. Mira los discursos de Klaus Schwab. ¿Cuál es el país que siempre presenta como un modelo del futuro? China. Jamás hace elogios o ve como modelo Estados Unidos o ningún país de economía de mercado. Dice, China es muy eficiente en la economía verde. China es muy eficiente en las famosas ciudades inteligentes, que en realidad son ciudades de vigilancia, ¿no? Tipo 1984. Para agregar a esto que usted está diciendo, Ernesto, acaba de conocerse que un economista bastante prestigioso en China desapareció después de vertir una crítica contra Xi Jinping en WeChat, es decir, en WhatsApp, una cosa increíble. Sí, lo vi. Mira, exactamente. Pero ese es el modelo que, uno mira, Davos, el Foro Económico Mundial, los grandes capitalistas del mundo. No, yo estuve ahí y China está mucho más confortable ahí que Estados Unidos o cualquier país que aún tiene por lo menos una sombra de economía de mercado, ¿no? Bueno, Milei estuvo ahí y yo incluso hice una comparación ese año en enero del discurso y la recepción al discurso de Milei, que también fue muy bueno, con el discurso del premier chino, que estuve ahí, que habló el lenguaje de la gente ahí, y fue mucho más bien recibido. Ahí en Davos también, Milei habló un lenguaje que no era el lenguaje de aquel medio, ¿no? Esos foros, digamos, multilaterales informales, como el Foro Económico Mundial, están tan tomados por una vertiente colectivista y pro-totalitaria como la ONU, ¿no? Y tienen una influencia enorme, ¿no? De manera que esas contradicciones tiene que apuntarse, la gente tiene que ver. Pero volviendo, entonces hay un dominio creciente de una agenda que es completamente confortable a los totalitarios y cada vez más impone una vida de molde totalitario a lo que sería el occidente democrático. Y bueno, mencionabas algo que creo que es muy importante en ese contexto, y que tiene que ver con una realidad regional, pero que es una realidad siempre muy presente en la ONU, que es el tema Israel y terrorismo, ¿no? Todo ese percurso de dominación, digamos, creciente de los totalitarios sobre la ONU viene juntamente con un percurso de rechazo a Israel y acogimiento, digamos, del terrorismo desde los años 60. Unión Soviética, si te acuerdas, votó en favor de la creación del Estado de Israel inicialmente. ¿Por qué? Porque eran contra el imperialismo británico, querían que acabara el imperialismo británico. Pero en pocos años se dan cuenta de que no, hay que movilizar a los países árabes en contra de Occidente, y la herramienta que utilizan los soviéticos es Israel, atizando a los países árabes en contra de Israel desde los años 50, sobre todo los años 60, y luego promoviendo el terrorismo de OLP, etc., ¿no? Entonces, el antisemitismo, el antisionismo ha sido una de las grandes herramientas de esa movilización de una mayoría de países en la ONU en contra de
o sea, en contra de toda una agenda occidental, ¿no? Claro, son antisemíticos, son antisionistas, pero eso hace parte de un proyecto anti-libertad. Por eso es tan importante Israel. Me dio mucha memoria reciente de mi experiencia lo que está pasando con Milei. Dicen, Argentina está aislada, o prácticamente aislada en la defensa de Israel. Lo mismo que hicimos en 2019, cambiamos completamente nuestro patrón de actuación en relación con Oriente Medio y empezamos a votar en favor de Israel. Brasil está aislado. Hubo votaciones donde votaban en contra las resoluciones condenatorias de Estados Unidos, algún país europeo, Israel y Brasil. Y eso creo que es la corrección de una injusticia, pero también, ahora ya se volvió todo como era antes. Y decían, ustedes no pueden hacer eso porque van a perder los votos de los árabes. Bueno, no fue así, porque conversábamos mucho con los árabes también. Perdimos el voto de Irán, la cuestión es Irán, no son los árabes. Conversábamos mucho con los árabes, era un momento de acercamiento de los árabes a Israel. Durante mi gestión, Brasil fue electo para el Consejo de Derechos Humanos con una excelente votación. Decía, ustedes van a perder. También se hablaba de Cuba. No puedes hablar en contra de Cuba. Hablamos en contra de Cuba. O sea, pero el ambiente de Naciones Unidas es un ambiente donde, para que seas acepto, se ha divulgado esa idea de que tienes que ser contra Israel, a favor de Cuba, y, o sea, toda una gente que huele a años 60, que huele a maoísmo, que huele a Unión Soviética, pero que está ahí todavía presente, ¿no? Ahora Ernesto, perdón, porque... Entonces veo extraordinario que Milei no se esté acobardando delante de eso. No, sí, hay que estar con la justicia, pero no es solamente una cuestión de una justicia abstracta. Es una cuestión de cambiar una lógica que está destruyendo la democracia en el mundo. Ahí está, porque usted hablaba de las votaciones que a veces sí, en contra, por ejemplo, la votación por reconocer a Palestina como Estado, digo, y sí, son votaciones donde uno ve los números, sí, 105, 120, 130, 140 a favor y quedan 10 en contra, 15 en contra. Claro, es verdad que cuando uno ve lo que sucede, entre otras cosas, es que la gran mayoría de los países que son miembros de la ONU son países no democráticos, que no respetan los derechos humanos. Digo, eso suele omitirse. Ahora, a mí lo que me interesa, y quiero que nos ayude a pensar esto, ¿por qué de repente aparecen también sumándose a esas votaciones muchos países que sí son democráticos? Entonces de repente puede aparecer Francia, puede aparecer Suecia, no sé, digo, países que son democráticos, que uno los veía antes muy claramente del lado de la defensa de la democracia y de los derechos humanos y de la libertad, y que hoy de repente aparecen votando con estos otros países. Sí, por eso, porque se ha creado una cultura muy maléfica de que es como si hubiera un menú de políticamente correcto, digamos, en la ONU, para que seas respetado, ¿no? Sea un país desarrollado o no. Y parte de ese menú es votar en contra de Israel, votar en favor de alguna manera que beneficie al terrorismo, que no haga nada contra el terrorismo, votar en contra de Estados Unidos, votar en favor de Cuba. Se ha creado una cultura de que eso es necesario para circular bien en la ONU, ¿viste? Y entonces incluso países europeos democráticos, pero bueno, que quieren estar bien ahí y entonces adhieren a ese tipo de cultura. No están ya con sus valores, están con ese tipo de raciocinio. Bueno, hay que... porque todo en la ONU depende de votaciones, de mayorías. Por ejemplo, Canadá. Yo serví en Canadá durante el gobierno Harper, que era un gobierno muy pro-Israel, muy pro-occidental, muy pro-Israel. Y el año como 2008, 2009, creo, Canadá fue candidato a uno de los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad y perdió. Y se atribuyó eso a las políticas pro-Israel de Canadá. Y puede ser. Y yo convivía con la gente de la Cancillería canadiense y que no le gustaba la política de su gobierno, porque venían de esa cultura de que había que votar en contra de Israel para tener un ambiente favorable en la ONU, en el multilateralismo, etc. Hubo
un poco como una revuelta de los diplomáticos de carrera canadienses contra el gobierno Harper por esa cuestión. Pero eso es el precio a veces que se paga, pero si más países hicieran eso, yo dije que nosotros cambiamos la política y empezamos a votar en favor de Israel, en favor de nuestra conciencia. Brasil, hago un paréntesis, hay una tradición muy antisemita, muy antisionista en la Cancillería brasileña que yo intenté cambiar, pero es una de las cuestiones que me crearon mucho problema dentro de la Cancillería. Era el gran tema. Yo cuando estaba, si me permites un poco de memoria, pero sí, claro. Cuando estaba formando mi equipo, en el periodo de transición, antes de que empezara el gobierno, que estaba nombrado, formando mi equipo, hablaba con gente que quería que trabajara gente buena, buenos colegas, y quería que trabajara en la área multilateral. Pero me preguntaban, pero Brasil va a tener que votar con Israel. Yo dije, sí, vamos a cambiar, vamos a votar con Israel. Y la gente hacía una cara, que eso no es posible. Y entonces rechacé 2, 3, 4 que no. El primero que me dijo, sí, estoy de acuerdo y vamos con Israel, fue el que nombré para el área multilateral, ¿no? O sea, hay una cultura donde, porque ¿qué es la ONU? Son diplomáticos, ¿no? Son representantes de naciones, pero que están ahí no son las naciones, son diplomáticos, ¿no? Que quieren estar bien con otros diplomáticos. Yo digo mucho eso, la ONU hace cosas que son importantes para diplomáticos, no cosas que son importantes para la gente, ¿no? ¿Qué quiere un diplomático en la ONU? Ser bien considerado por los otros diplomáticos. Y se ha creado esa cultura donde, como dicen los franceses, las bienséances, ¿no? La etiqueta social diplomática requiere esas posiciones antidemocráticas, antioccidentales, pro-terroristas, pro-comunistas de alguna manera. Agregándose otro tema en relación a países europeos, específicamente, que es la creciente adhesión a las agendas de medio ambiente y de clima que le dan mucho poder a los estados. Toda la agenda del clima es desde los años 90 una gran agenda de sacarle el poder a los sectores privados y a la economía privada de mercado y devolver poder a los estados, que lo estaban perdiendo con la globalización, ¿no? El gran estado regulatorio con la excusa de salvar el planeta. Entonces, la ONU y la agenda del clima de la ONU y toda la agenda multilateral es excelente para eso, ¿no? Es el gran factor en eso. Entonces, es la gran justificación para que sea la burocracia de la Unión Europea, sea las burocracias nacionales, recobren cada vez más poder de reglamentación sobre sus poblaciones, diciendo lo que se puede comer, lo que se puede plantar, ¿no? Cada vez más el transporte colectivo sustituyendo el transporte individual y todo eso. Entonces, quieren, como una realidad de poder interno, darle cada vez más peso a la ONU, porque de la ONU viene una agenda que favorece los estados, ¿no? Una manera de ver el mundo hoy es una gran guerra civil mundial, digamos, un conflicto civil mundial entre estados y élites de un lado y pueblos del otro, ¿no? Y entonces los estados, sea de países capitalistas, sea de países comunistas, es como si estuvieran todos unidos en una agenda de control creciente, ¿no? Y las poblaciones, digamos, cada vez más aisladas. Ernesto Araújo, ex canciller de la República de Brasil, realmente muy interesante escucharlo en esta semana atravesada obviamente por lo que ocurrió en la ONU y para pensar y seguir conversando acerca de lo que está pasando en las Naciones Unidas y lo que está pasando en Occidente. Muchísimas gracias, Ernesto, por este tiempo con Far West. Gracias a ti, Darío, gracias a ti y a todos los que escuchan acá, y sigo con enorme atención y admiración lo que está haciendo Argentina bajo Javier Milei. Me parece fundamental para el mundo. Gracias, Ernesto. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi.
הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. יש לה לוק של קרדשיין, והלוואי והיא תאמר לי כן. אני רוצה להיות לה כאן, מה שהיא עושה לכולם זה מדהים. הוא כזה חתיך כמו מלומה, הוא פיקתי קצת בלבל צ'ומה, והוא מכור לסוני בדיוק כמוני. וואלה מדהים. יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. If you wanna kill this place, if you wanna cut my legs, if you wanna see me in lava like everything is on a. If you wanna feel alive, you need to kill my life, baby, young baby. כי יש לי מה שאני צריכה כדי לאהוב אותך, תמיד תיקח אותי בלב שלך. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. הלוואי שנאהב ככה לכל החיים, אנחנו זה להיט ממש כמו שני משוגעים. כל היום בראש אני חושב עליה, לא יכול לראות עצמו חי בלעדיה, והשיר בגוף המסתכל. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. יש אחת הכי יפה בעיר, שאותה אני רוצה להכיר. יש לה עיניים כחולות ובלחי גומות, אני רציתי שהיא תסכים לצאת לדייט ראשון, ובלילות אני לא יכול כבר לישון. איך היא רק 1.70 מטר, מסובבת ראשים והיא לכל החיים. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y aquí seguimos con Far West en esta semana atravesada por lo que pasaba en Nueva York, por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y el personaje de la semana, te lo contaba al comienzo, es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que hizo uno de los discursos realmente más impresionantes que hayamos escuchado en mucho tiempo. Impresionante porque a uno lo deja descolocado. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas
retrógradas, retardatarias, antisemitas. Bueno, podríamos utilizar muchos calificativos, pero a mí me gustaría que escuchemos un extracto de lo que dijo Gustavo Petro esta semana en su participación en las Naciones Unidas, y después lo analizamos y te cuento un poquito quién es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos, con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales. Reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción, y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Impresionante, impresionante. Vamos a ir analizando un poquitito y contando quién es el presidente que dijo este discurso desde tantos puntos de vista, tan llamativo, tan chocante. A ver, uno diría, bueno, arranca diciendo: yo había pedido una conferencia de paz por Palestina, por Israel. Entonces dice, bueno, es un pacifista, entonces. Es un pacifista, Petro, entonces por eso se angustia tanto con la situación de la guerra en Gaza. Ahora, lo raro es que él dice, antes de que estallara la primera bomba, y no dice nada del terrorismo. No dice nada de que antes de que hubiera cualquier bomba, hubo un grupo terrorista que el 7 de octubre entró a Israel y masacró a 1.200 personas, que violó mujeres, que asesinó niños, que hizo las aberraciones que sabemos que hizo. Si es un pacifista, ¿por qué no lo menciona? ¿No es raro? Habla de las bombas en Gaza y de las bombas rusas no habla. De las bombas rusas contra Ucrania. ¿Por qué? Es extraño, ¿no? Si es un pacifista y dice que habla en nombre de la paz. Porque digo, qué sé yo, por lo menos Boric, que también tiene el presidente de Chile me estoy refiriendo, que también tiene un perfil bastante antisemita, por lo menos dijo, no quiero elegir entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Netanyahu. Reproduce la mentira antisemita de que Israel está haciendo un genocidio, pero por lo menos admite que hay terrorismo del otro lado. Petro ni siquiera. ¿De dónde viene eso? Habla de que le molestan las bombas, pero dice que Cuba y Venezuela, que son regímenes que vienen violando los derechos humanos hace décadas, asesinando a su propia población, son gobiernos perseguidos y sancionados porque no se quieren adaptar a las normas y no quieren ser sometidos. Pero claro, Petro no puede estar en contra de las bombas. Si él mismo pertenecía a una organización terrorista que ponía bombas. Porque esto es lo interesante del discurso de Gustavo Petro, que Petro perteneció durante buena parte de su juventud al M-19, que era una organización guerrillera terrorista colombiana que asesinaba, secuestraba gente y ponía bombas. Y nunca hizo una autocrítica, a tal punto que al día de hoy, en los actos que realiza él como presidente de la República, aparecen las banderas de ese grupo. Imagínense, como si un gobierno peronista, supongamos en la Argentina, enarbolara
la bandera de Montoneros. La verdad que sería impensable. Muy sutilmente hubo en algún momento del instante más recalcitrante que tuvo por ahí el kirchnerismo y del momento más exacerbado que tuvo el kirchnerismo, había de forma subrepticia, si se quiere, una reivindicación de la juventud peronista y de Montoneros. Pero todo bastante sutil. No. Acá Petro es directamente con la bandera de Montoneros o del equivalente a Montoneros en Colombia. Entonces es evidente que no le molestan las bombas que pueda tirar Israel en Gaza o el Líbano, si él mismo tiraba bombas o pertenecía a un grupo que tiraba bombas. Está claro que lo que le molesta a Petro son los judíos. Lo que le molesta a Petro es la existencia misma del Estado de Israel. Por eso construye ese relato donde habla del pueblo elegido, donde dice que los judíos que se sienten el pueblo elegido son la raza aria, es decir, que equipara a los judíos con los nazis que exterminaron a los judíos, algo que, como sabemos, es una práctica común del antisemitismo contemporáneo. Bueno, se trata, dice además que hay un poder oculto muy vinculado entonces al Estado de Israel y al judaísmo, que es al mismo tiempo el que controla los medios de comunicación a nivel mundial y que controla el poder global, otra teoría conspirativa clásica, tradicional del antisemitismo. Digo que el poder judío es ese poder oculto que quiere corroer a las instituciones, a la democracia y a la vida. Basta ver la cobertura que hacen los medios de comunicación tradicionales sobre el conflicto en Israel y en Gaza para darse cuenta que evidentemente no están controlados por judíos o por israelíes, más bien todo lo contrario. Los sesgos son realmente notables en ese sentido. ¿Cómo llega esta persona a estar en ese lugar? Bueno, vamos a repasar algunos datos de la biografía, que es realmente apasionante, de Gustavo Petro Urrego. Nacido un 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, pero Colombia. 17 años tenía en 1977 cuando se une al grupo guerrillero M19, una de las tantas organizaciones de izquierda que en Colombia querían llevar adelante una revolución. Petro adopta cuando ingresa el nombre de Aureliano. Ustedes saben que los miembros de organizaciones guerrilleras, de organizaciones terroristas, tienen que apelar a nombres de guerra. Él elige Aureliano, que es el nombre en homenaje a Aureliano Buendía, protagonista, por supuesto, de 100 años de soledad de García Márquez. Y pertenece a una organización que a lo largo de los años secuestró a muchísima gente, que asesinó a muchísima gente, y que tuvo la suerte, hay que decirlo, de en octubre de 1985 ser arrestado por posesión ilegal de armas. ¿Y por qué digo que tuvo la suerte? Porque un mes después, gracias a estar arrestado, no participó de una de las atrocidades más impresionantes de las que se hayan registrado en Colombia en los últimos años, que fue la toma del Palacio de Justicia. Un acto donde esta organización, que supuestamente quería la revolución, actuó en coordinación con el cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar, para asaltar el Palacio de Justicia, para quemar expedientes donde había cuestiones comprometedoras contra Pablo Escobar, para forzar a los jueces de la Corte Suprema a no extraditar a Pablo Escobar, entre tantas otras cuestiones. Y esa toma del Palacio de Justicia termina con decenas de muertos, con jueces asesinados, con empleados de la justicia asesinados. Eso es el M19 que reivindica Gustavo Petro. Un Petro que en 1990 deja las armas. El M19 además se convierte en partido político. Petro llega a ser diputado en 1991. Interesante que lo nombra Ernesto Samper, presidente de Colombia en el 94, lo nombra como agregado en Bruselas. Y digo interesante porque es un Ernesto Samper que después se probaría que había tenido dineros del narcotráfico financiando su campaña política, algo que después le va a pasar al propio Petro. En 2012 él ingresa a la alcaldía de Bogotá, primer cargo importante que tiene, lo destituyen por afectar a la salud pública, bueno, luego lo restituyen, y en 2022, en medio de la crisis fenomenal de la política colombiana, de una crisis muy fuerte de legitimidad de la política tradicional de Colombia,
como ha afectado también a otros países, se llega a un balotaje entre él y Rodolfo Hernández, un personaje que falleció hace algunos días, y que en ese momento, en ese 2022, hacía campaña en TikTok, era un personaje, había sido alcalde de Bucaramanga, muy realmente casi payasesco, que llega al balotaje haciendo campaña básicamente mostrándose en TikTok en malla, en su pileta con chicas, digo, una cosa absolutamente antipolítica, y donde lo que primaba era justamente el rechazo a la política, y por muy poquito le gana Petro el balotaje a Rodolfo Hernández. Y ustedes saben que a poco tiempo de ganar las elecciones, su propio hijo reconoce ante la justicia que la campaña electoral había recibido dinero de origen ilegal, dinero de organizaciones, por ejemplo, vinculada al narcotráfico. Que su propio hermano reconoce, todo está grabado, digo, no lo pueden buscar si no me creen, su propio hermano reconoce que para ganar las elecciones fueron a las cárceles a hablar con los líderes de organizaciones criminales para ver si podían llegar a algún tipo de pacto, y que gracias a eso ganaron en regiones donde nunca antes podían haber ganado. Que tras la llegada de Petro a la presidencia firma o trata de firmar la paz total, así la llama, donde busca justamente hacer acuerdos con todas las organizaciones. Porque recordemos que hubo una paz con la FARC, bueno, con las disidencias de la FARC que siguen en la lucha, con el Ejército de Liberación Nacional, pero también con grupos paramilitares, con grupos que son sencillamente narcotraficantes. Con todos quiere llegar a la paz, se sienta a negociar. Y cómo en el transcurso de estos 2 años se multiplicaron los cultivos de coca, la cantidad de territorio ocupado por organizaciones criminales y por organizaciones terroristas creció exponencialmente en Colombia. Cómo Colombia volvió a tener episodios de secuestros masivos, de asesinatos, de atentados en las calles que no se veían desde hacía mucho tiempo. Todo esto pasó durante el gobierno de Gustavo Petro, que daría la sensación, parece por momentos, que quisiera beneficiar justamente a esos grupos que de hecho lo ayudaron a ganar las elecciones. Entonces, este es el Petro que de joven pertenecía a una organización que ponía bombas y que hoy parece, voluntaria o involuntariamente, gobernar en favor de organizaciones criminales que hoy tienen muchísimo más poder que el que tenían antes de la llegada de Petro, el que se sienta en la ONU y se muestra indignado por las bombas que caen sobre Gaza, sin decir absolutamente nada, por supuesto, de las propias bombas que están afectando hoy a Colombia. Esta es la realidad de algunos de los líderes mundiales que durante tantos años nos hicieron creer que eran los líderes que luchaban por la igualdad y la democracia. La historia de Gustavo Petro, una historia que es representativa, me parece, de muchas otras historias de líderes que están llevando a Occidente a la perdición. Y con esta historia me quiero despedir, por supuesto, hasta el próximo domingo. Ha sido un placer compartir con ustedes, como cada domingo, Far West. Les deseo una gran semana. Nos encontramos el domingo que viene. Chao. Acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.